vais a pensar que con eso me hacéis callar, de hecho yo ya tenía pensado callar y dar el paso, digamos, a la otra entidad que colabora con nosotros de un modo absolutamente corresponsable, que es el Concello de Cangas de Narcea, en la persona de la subconcellera de Cultura, Viviana Martín, y simplemente te doy la palabra. Gracias. Primero de todo, bueno, damos oficialmente la bienvenida, porque el primer día yo el alcalde y hoy, bueno, toca a mí daros la bienvenida. Dais un poco de envidia porque vemos en el curso y a mí me gustaría formar parte del alumnado del curso, pero el trabajo pues esta vez no me dejó. Espero que para otro año sí que pueda ser. En este caso estamos presentando el vino de Chumel. Ya hicimos una presentación máis oficial e hoy toca unha presentación precisamente para xente que, como o aplauso de antes, demostrou que sí que consideráis la chingua, que la apoyáis, e como el Concello de Cangas apostamos precisamente por el producto asturiano y además la chingua nuestra, que la chingua asturiana. En este caso, el Concello colaboramos con Bodegas Abanca por medio de la traducción del etiquetado y bueno, pues apoyamos también ese acto oficial de que fue un poco difícil porque a veces, bueno, no es entendible por todo el mundo el hecho de que esté etiquetado entero en asturiano, pero bueno, por parte del Concello tiene absolutamente todo el apoyo, precisamente por eso, porque ya lo apoyamos desde el primer momento. El vino de Cangas es algo que históricamente formaba parte de nuestra vida, pero que, bueno, pues no estaba fuera de nuestras fronteras, precisamente, no estaba tan bien visto como lo tenemos aquí en nuestro pueblo. Güey sí que está apostando fuerte la economía canguesa por este vino. Las empresas están apostando fuerte y llegó ahora mismo un sector de mercado importante para nosotros, pero también algo importante a nivel cultural, a nivel de paisaje y a nivel turístico, evidentemente. Así que bueno, creo que lo más importante ahora es catarlo, que lo probéis, ya que, bueno, que lo disfrutéis también ese vino de Chumel. Y le he hecho las gracias especialmente a David Marcos de Sobanca, que